Grabar en este. Perfecto. Bueno, pará, y voy a tener preparadito. ¿Vas a querer el video, querés ponerlo, arrancar con eso o querés ponerlo después y arrancamos con la presentación, Héctor? No, lo ponemos después, Lo ponemos cuando después. Sí, sí, ahí yo te menciono. Perfecto, perfecto. Así, antes de presentarte, voy a buscar ya tener preparado el PowerPoint. Así que hago esta tareita. Así ya lo dejo preparadito. Aguárdenme un segundín más. Share screen. Así si me avisan que ahora me avisan si ven en la pantalla, así ya me quedo tranquila y después lo paso. ¿Ahí lo están viendo en la pantalla? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Bueno, si se ve en la pantalla, les empiezo a contar, bueno, que hoy nos acompaña Héctor Silva, que para mí es un placer igual que para ustedes, que viene desde Río Gallegos. Así que la expresión nacional, que a mí me gusta mucho. Bueno, Héctor es doctorando en ciencias. Vos me corregís cualquier cosa que no esté correcta, Héctor, por favor. Es Bueno, bueno. doctorando en Ciencias Sociales y Humanidades, ¿sí? Es un máster en prevención de la drogodependencia y otras conductas adictivas y tiene una muy larga trayectoria en el campo de la prevención, la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz y coordina el programa de prevención e intervención en salud mental y consumos problemáticos. Lo dije bien, ¿no? Consumos problemáticos, perfecto. Perfecto. Está bien, entonces. Bueno, Sí, sí. además también forma parte del equipo nacional salesiano de prevención, es docente universitario y tiene mucha participación en distintas redes internacionales de distintos profesionales en adicciones, o sea que conoce banda. Combina un poco, digo yo, la mirada académica con lo que llamo la experiencia territorial, que me gusta, más allá de que acá bajamos, digamos, contenidos desde lo académico, poder unir lo que tiene que ver con todo lo que hay una expectativa de tener, ¿no? De conocimientos desde la teoría, con lo que es la experiencia territorial, que Héctor tiene mucho, que viene trabajando desde hace muchísimos años en lo que tiene que ver con la formación, con el acompañamiento, con la investigación sobre estas temáticas que hoy nos convocan acá en esta diplomatura. Así que para mí es un gusto tenerlo hoy con nosotros para que nos pueda contar su experiencia, su mirada, justamente sobre este campo que es tan complejo y que yo creo que es tan necesaria la intervención. Así que adelante, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, gracias María, gracias por la invitación. La verdad que para mí siempre poder estar en estas instancias es muy valioso porque uno siempre dice que todo lo que uno va aprendiendo también en el camino, no solo en lo académico, sino un poco en la experiencia, es lindo por ahí compartirlo, ¿no? En estos procesos de formación donde hay muchas personas que se están también preparando para trabajar en estos ámbitos, ¿no? En diferentes ámbitos. Contarles un poquito que, bueno, como bien decía María, este año en realidad empecé una nueva función. Yo soy empleado judicial ya hace más de 10 años y este año me convocó el Tribunal Superior de Justicia para, bueno, coordinar una nueva área que se creó a través de un protocolo que elaboramos sobre, bueno, la prevención e intervención en salud mental y consumos problemáticos, ¿no? Nosotros tenemos un Tribunal Superior de Justicia bueno, que tiene como abarca el territorio de la provincia de Santa Cruz, que es un territorio bastante extenso.
tal vez no es una población tan, digamos, tan grande, pero bueno, es extenso, digamos, ¿no? Con realidades totalmente distintas porque nosotros, por ejemplo, de acá a la localidad más cercana tenemos 200 kilómetros, a la localidad más lejana tenemos 1000 kilómetros más o menos, entonces es una provincia con una gran diversidad de realidades, digamos, ¿no? Y de pronto esto hace, si se quiere, como más complejo eh, también la tarea que hoy me toca llevar adelante. La, la presentación de hoy es un poquito este programa que se está iniciando eh, que tiene una etapa inicial que es diagnóstica, compartirlo un poquito al inicio de esta propuesta del programa y también acercarle un poquito a algunas cositas que fui haciendo desde el mes de mayo eh, en el Poder Judicial. Y que bueno, que estamos un poquito encaminados. Bueno, como bien dice la carátula, es un programa de prevención e intervención en salud mental y comunitario. El Poder Judicial, el Tribunal Superior estaba un poquito preocupado por situaciones vinculadas a, sobre todo, a algunos consumos problemáticos, a algunos agentes judiciales en la provincia donde en algunos casos existían compañeros judiciales bueno, que estaban cesanteados o que estaban en una situación así como casi irregular, digamos, laboral, porque estaban como puestos a disponibilidad, digamos, como había una situación compleja en algunos lugares de la provincia. Y y a veces para uno que le parece tan natural, porque yo trabajo acá hace casi 20 años, eh, tal vez no es tan fácil al empleador decir, bueno, cómo se acompaña este proceso y qué se hace, digamos, ¿no? En definitiva. Y como toda realidad, sabemos que esta problemática, sobre todo los consumos, es algo que va creciendo, ¿no? Y que se va como agudizando cada vez más. Entonces, eh, el Poder Judicial necesitaba dar una respuesta frente a estas situaciones que no sea estigmatizante, que no sea expulsiva, pero de alguna manera decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que nos está pasando? Eh, que no solamente una demanda de parte del Tribunal Superior de Justicia, sino que también era una demanda del gremio judicial bueno, que venía también acompañando algunas situaciones y algunos casos muy puntuales. Eh, Cuando me convocan mutualmente con respecto al tema de los consumos problemáticos, pero de pronto surge desde sobre todo el sindicato, el gremio, el tema del acompañamiento de las personas con padecimiento en salud mental, digamos, ¿no? Que también son muchos, muchas carpetas médicas, psiquiátricas. Bueno, se da también todo esto que de alguna manera había una necesidad también como de acompañar y bueno, y de pronto ver cómo regularizamos también todas estas situaciones, ¿no? Y que de pronto el Poder Judicial implemente una cultura preventiva pero de intervención frente a todas estas situaciones. Así que la propuesta inicial fue, como bien dice ahí, se elabora un protocolo de prevención e intervención en salud mental y consumos problemáticos, donde tal vez la mayor parte de este protocolo está acentuado en la intervención, pero cuando la propuesta surge, surge la necesidad, la propuesta fue, bueno, necesitamos hacer un camino preventivo porque evidentemente necesitamos establecer una cultura preventiva en el ámbito laboral, primero para anticiparnos ante diferentes situaciones que se pueden generando y de pronto no siempre terminar a veces hablando de estos temas cuando nos toca intervenir casi un poco tarde, digamos, ¿no? Esa es un poquito como, como la mirada que planteamos. Entonces, la decisión de implementar este protocolo justamente era la necesidad de promover una cultura preventiva laboral
garantizando las condiciones laborales saludables para el personal, ¿no? Asegurando un poco un entorno que favorezca la prevención, la detección temprana, el acompañamiento ante situaciones de consumo problemático de sustancia y bueno, sobre todo a veces, no sé si ustedes han visto programas de prevención, siempre se habla sobre el riesgo laboral, digamos, ¿no? Y la pregunta acá, en este ámbito, era, bueno, ¿cuál era el riesgo laboral? Porque uno diría, bueno, en el ámbito del petróleo existe un riesgo laboral por los accidentes que se pueden llegar a dar en el ámbito de trabajo si una persona, no sé, está bajo un efecto de sustancia o está por ahí en una situación delicada en su salud mental y está manejando una maquinaria y demás. Digo, en el Poder Judicial, bueno, ¿dónde se visualiza el riesgo? ¿No? Es como poco o menos visible, digamos. Entonces también fue como ir reconstruyendo y diciendo, bueno, en qué medida nosotros comprendemos esta situación, que existe un riesgo, pero que también existe en el mismo trabajo que se desempeña en el Poder Judicial factores que pueden también ser de riesgo, ¿no? Y que por ahí no es un riesgo de un accidente, pero sí es un riesgo de terminar en una situación de crisis, digamos, ¿no? En relación a la salud mental. Así que fue un poquito como ir viendo esa situación, comprendiendo el contexto en el que nos encontramos dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Em, y bueno, un poco la propuesta es consolidar los espacios de trabajo basados en la ética de cuidado, donde el bienestar de los trabajadores y trabajadoras sea una prioridad institucional, ¿no? Nosotros en el Poder Judicial decimos siempre, al menos hacia afuera, frente a garantizar los derechos de la ciudadanía y demás, un poco siempre sumado a la ley de salud mental y demás, garantizar los derechos, la no estigmatización, la no, como la no, digamos, expulsión, como la inclusión siempre. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos de adentro también? Digamos, ¿no? Porque frente a alguna situación, a veces la respuesta era terminar expulsando, digamos o terminar con algunas prácticas que terminaban siendo estigmatizantes, ¿no? Personas que por ahí venían con un periodo agudo o venían con alguna situación respecto a los consumos y que venía con reiterados ausentismos y que por ahí no digamos, no había un cumplimiento efectivo de su tarea, se evidenciaba esa realidad y bueno, terminaban, no sé, para que no, para que no le afecte, no sé, a un juez, porque hay mucha responsabilidad dentro del laburo, digamos, dentro del trabajo del Poder Judicial. Se lo terminaba llevando a un archivo, que vaya a trabajar al archivo, que vaya a trabajar al depósito, que vaya a trabajar, ¿no? Y era un modo, una práctica de alguna manera estigmatizante, ¿no? Porque veíamos solamente el síntoma y la persona con un problema y no una persona que venía atravesando una situación incluso dolorosa, digamos, ¿no? Los que trabajamos hace muchos años en este tema, entendemos y comprendemos el sufrimiento y el dolor de una persona que padece un consumo problemático, que padece una adicción. Entonces, eh, bueno, era un poquito también decir, bueno, como Poder Judicial pedimos mucho hacia afuera, el tema es, bueno, ¿qué hacemos hacia adentro frente a esta realidad, digamos? Y de pronto eh, también los consumos problemáticos son situaciones vinculadas a la salud mental, ¿no? Y el trabajo es un factor que favorece, si hay un ambiente laboral positivo, en el bienestar de la salud mental y favorece en un proceso de una persona que está en un proceso de recuperación. Cuando esto no se da así, termina siendo un factor de riesgo muchas veces. Bien. Eh, entonces, bueno, decíamos, bueno, hablemos sobre cultura
preventiva. Yo cuando me pidieron armar un poco el protocolo, eh, yo trabajé muchos años en Buenos Aires, casi 10 años en Buenos Aires, me formé también ahí en algunas universidades y tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa que trabaja hace mucho tiempo en el campo de las adicciones, entre ellos a Ernesto González, que es un referente en el ámbito de la prevención en el ámbito laboral. Dio Que clase, además perdón, que te dio clases la semana pasada, por eso los chicos ya vieron, digamos, como una explicación teórica de intervención en el ámbito laboral, que es el expertise más grande de Ernesto, y ajá, venía como pertinente una plasmar en un sector, que aparte hiciste una distinción interesante, que es como la industria a veces, ¿no? La cadena industrial tiene el riesgo del accidente y cómo se interviene en lugares donde la prestación de servicios no deja tan en evidencia por ahí el puesto de riesgo como tiene la industria. Me parece que es interesante ese dato que hiciste para que justamente los chicos puedan ver cómo se puede plasmar, además de en un lugar donde hay puestos de riesgo, el trabajo en sí mismo como un factor de protección, ¿no? Como estabas contando recién. tal cual. Sí, porque era como siempre, porque incluso que esto también es una mirada preventiva, ¿no? También siempre trabajamos de la presunción del riesgo y no sobre la presunción de capacidad, que esto un poco la ley de salud mental lo habla, en esto de que por ahí los riesgos en el ámbito laboral del Poder Judicial termina afectando a veces a terceros, ¿no? Por incluso la función, pero en realidad tiene que ver con cómo, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial no se brinda como el servicio de justicia, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Em, pero bueno, la idea es un poquito ir explicando un poquito esto, digamos, ¿no? En el transcurso de las funciones de un empleado judicial y la importancia de el cuidado de la salud mental y la prevención de los consumos. Entonces, bueno, como decía esto, ¿no? Ernesto, que es un referente, bueno, yo enseguida me puse en contacto con él, enseguida me puse en contacto con Cedronar, que tengo también un buen vínculo por otro lado, porque además de estar trabajando acá, coordino un dispositivo territorial para personas en situación de calle y consumos problemáticos, que es una obra que es la del Hogar de Cristo y que, bueno, tengo hace muchos años vínculos con diferentes autoridades de la CEDRNAR porque son dispositivos que están financiados también por ellos y de pronto yo siempre digo que en este ámbito en estos ámbitos en realidad a veces no somos muchos los que nos dedicamos a veces a esto, ¿no? Entonces siempre nos encontramos de alguna manera en esta misma órbita, digamos, ¿no? Y después otra persona que para mí también es un referente, que además es mi director de tesis doctoral, es Roberto Canay, el doctor Roberto Canay, que también trabaja en el ámbito de un área de ferroviarias, de sindical, en el ámbito de la prevención. Bueno, y es una persona, un referente para mí a nivel internacional, muy académico, alguien que publica mucho en, en- en editoriales científicas, digamos, y que todo lo que él hace lo hace desde un plano también académico y científico, ¿no? Porque de pronto, que también fue uno de los planteos que yo le hago al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que tenemos que evidenciar todo lo que venimos haciendo eh, y que de pronto nos podamos sentar a evaluar dentro de un par de años y realmente saber si lo que hicimos tuvo cierta efectividad, ¿no? Entonces hay que registrar todo lo que venimos haciendo, hay que hacer un buen trabajo diagnóstico y demás, ¿no? Eh, bueno, por eso uno se fue apoyando de estas personas que vienen haciendo un camino ya hace muchos años y que de pronto tampoco, yo siempre digo, ¿no? Esto en este tema de los consumos problemáticos, eh, el que piensa que la tiene clara está medio perdido, digamos, ¿no? Porque es tan complejo y tan dinámico que, bueno, esto se hace medio comunitariamente y apoyándose con todos, ¿no? Sobre todo con personas que ya vienen con un recorrido. Así que son dos personas para mí muy referentes que también son muy generosos y siempre han estado hasta en la actualidad, cada vez que presento, no sé, una idea, no sé,
no sé, por el Día Internacional del Uso Indebido contra el Consumo de Drogas, el tráfico de drogas y demás, bueno, fue consultado. En este protocolo fue consultado a ellos y bueno, y muy bien, digamos, de alguna manera visto el protocolo y un poco con este consenso y con este asesoramiento se aprobó el protocolo del Tribunal Superior de Justicia en esta línea, ¿no? Justamente, ¿no? De pensar una cultura preventiva que se define como una forma sostenida y estable del ejercicio de una gestión, de una supervisión acorde a los valores de la salud y la seguridad, digamos, ¿no? Que es, de alguna manera, lo que busca es que todas las personas, eh, digamos, generar un clima donde todas las personas actúan para prevenir un riesgo y que se reconocen los buenos hábitos y cuando algo sale mal no se busca culpables, sino que se aprende y se mejora, ¿no? De esto se trata hablar de una cultura preventiva en el ámbito laboral. Bueno, por supuesto, había que armar el protocolo, había que, además, porque uno está dentro de la órbita judicial, necesitábamos establecer un marco normativo para decir, bueno, qué sustenta todo esto, ¿no? De implementar en una institución como la del Poder Judicial, pero que cualquier programa de prevención en cualquier ámbito institucional tiene que estar sustentado por un marco normativo y bueno, los que existían justamente eran, obviamente, tomamos los internacionales, los nacionales y los provinciales, y los internacionales, bueno, lo que, los convenios, el 155 de la Organización Internacional del Trabajo, bueno, que definen los lineamientos sobre seguridad y salud de las personas trabajadoras, también el convenio 187 que aboga sobre el establecimiento de la cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud. eh, También la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que recomienda la implementación de estrategias preventivas en el ámbito laboral para abordaje de consumos problemáticos, garantizando un entorno saludable y seguro. Obviamente el artículo 19 de la Constitución Nacional, protegiendo las acciones privadas de las personas, en tanto que afecten el orden público ni perjudiquen a terceros. Por supuesto, la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26657, que habla puntualmente sobre los consumos problemáticos de sustancias como una cuestión de salud mental. Por eso está bueno que hablemos de salud mental y consumos problemáticos, porque eh, los consumos problemáticos atraviesa, obviamente es una cuestión de salud mental, digamos. No es algo que esté desencarnado, obviamente y que de alguna manera la ley de salud mental promueve un abordaje de pronto interdisciplinario, orientado a la restitución de derechos y demás. Y bueno, y el plan integral que tiene la Ley Nacional de Salud Mental. Y después las normativas provinciales era, bueno, la adhesión a este plan nacional del abordaje que tiene la provincia también existe un decreto que es el 2558 que 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 tiene un decreto que se define el año 2011 que habla sobre los programas de prevención en adicciones, y este programa busca, bueno, una intervención integral, estrategia de concientización, de prevención, y en este decreto habla fundamentalmente de los entornos laborables, ¿no? Como seguros, saludables y demás. El Ministerio de Trabajo de la provincia tiene también en su ley 26657 incorporado y algo vinculado al tema de las adicciones. Y después el reglamento del Poder Judicial, que es un reglamento interno, en el área de las licencias, también tuvimos a que apoyarnos ahí, sobre todo con respecto a estas licencias que tienen que ver con aquellos tratamientos que tienen que ver con, bueno, consumos problemáticos, aspectos que tienen que ver con la ley de salud mental, y habla también de un procedimiento a través de una junta médica y demás, de acuerdo a las licencias que se van dando así como un poquito prolongadas, digamos, ¿no? Y a partir de todo este marco legal, ya sea internacional, nacional y provincial, eh, fuimos también armando
y encuadrando un poco y poniéndole base y sustento a este protocolo. Más abajito van a ver una foto, ahí en esa foto, eh, bueno, está, porque cuando se aprueba este protocolo con el Tribunal Superior de Justicia, sí, el Tribunal Superior de Justicia lo aprueba a través de un acuerdo, se hace una presentación formal donde están presentes la Asociación de Magistrados, donde está presente los vocales del tribunal, donde está presente el gremio y donde está presente, bueno, el director general de administración, de superintendencia, como que de alguna manera fue consensuado y fue de alguna manera charlado también y fue como elaborándose como en una construcción donde hay una necesidad, necesita buscar una respuesta o acercarnos a nivel de respuesta, pero esto tiene que ser como también en un acuerdo, digamos, ¿no? Entonces, no es algo que solo nace de la cuestión de la patronal, sino que también nace del sindicato y también de la asociación de magistrados, digamos, ¿no? Entonces, estas como tres patas muy importantes, que hay una que obviamente falta, porque en la prevención en el ámbito laboral está como la patronal, digamos, la empresa o la institución, está el gremio y está la obra social. Nosotros, la dificultad que tenemos respecto a la obra social en la provincia es que existe para todos los que son miembros de los poderes, ya sea legislativo, ejecutivo y judicial, dependemos de unas obras o una sola obra social que es la caja de servicios sociales, digamos, ¿no? Que es como una caja de Pandora también ahí, porque en realidad es como que no hay mucha, es una cobertura casi, diría, básica, digamos, para todos. Tiene una, como toda obra social, una cuestión bien solidaria, digamos. Entonces, por más que el aporte de los descuentos de un empleado judicial sea mayor que la de un empleado del Poder Ejecutivo, todos tenemos la misma cobertura, con lo cual frente a determinados servicios, es muy difícil, que ahora lo empezamos a hacer, es muy difícil tener determinadas coberturas, digamos, ¿no? Sumado a que es una obra social estatal que en lo que respecta a la salud mental o a los consumos problemáticos, además de que en la provincia, como pasa en muchos lugares del país, hay un déficit respecto a los tratamientos, sobre todo por consumo de sustancias, también no hay muchos prestadores que quieran trabajar con nuestra obra social. Entonces, eso también genera como un obstáculo y una dificultad, digamos. Ahora estamos tratando de como ir rompiendo algunas de estas, o generando un diálogo y generando una articulación más directa, digamos, que no existía y que sin pensarlo hoy forma parte de la estrategia del trabajo. Por eso no está la obra social ahí, ¿no? Porque si tuviésemos una obra social privada, tal vez podríamos, nada, sentarlos ahí y hacerle también parte de este programa de prevención, digamos. Eh, la idea del objetivo general, entonces, del protocolo tiene como principal objetivo establecer un marco de acción que facilite la implementación de estrategias de prevención y atención temprana a través de la capacitación del personal, la promoción de hábitos saludables, el acceso a redes de apoyo institucionales y comunitarios. Y tiene como objetivo específico la implementar acciones de prevención y concientización sobre los consumos problemáticos en el ámbito laboral, garantizar la detección temprana de acompañamiento con las personas que trabajan y que están afectadas muchas veces o se están iniciando en el consumo, fomentar un enfoque de cuidado basado en la promoción de salud y la reducción de riesgo, promover la construcción de un ambiente de trabajo inclusivo, libre de estigmatización y discriminación, y generar mecanismos de articulación con organismos especializados para brindar y orientar la asistencia, digamos, ¿no? Y este es todo un trabajo que de pronto es amplio, porque imagínense en que además de a veces no contar, que pasa en todo el país, ¿no? De decir, bueno, tenemos una persona en una etapa aguda de un consumo agudo, digamos, que requiere un determinado tratamiento.
por ahí ese dispositivo de tratamiento, no sé, residencial no existe, digamos, ¿no? A veces terminan o yendo a Buenos Aires o algún otro lugar para hacer un periodo de estabilización, si se quiere, digamos, ¿no? Los procesos de recuperación. Eso por un lado. Pero además, en esto de que es tan extensa la provincia y a veces tenemos lugares que son, si en Río Gallegos, que es la capital, tenemos pocos servicios, imagínense lo que debe ser el interior, digamos. A veces hay lugares donde, bueno, obviamente psiquiatras no hay, donde hay poblaciones, eh, no sé, nosotros hace muchos años, por ejemplo, esto más ligado a situaciones de salud mental, vinculadas a la depresión y vinculadas a situaciones también de suicidio, tenemos en zona norte de la provincia un lugar que se llama Las Heras, donde hace 10 años atrás hubo una cadena así muy importante de suicidios, digamos, ¿no? Son lugares donde a veces por el clima, por lo inhóspito que a veces son los lugares, que son lugares donde en general son lugares que se han creados como campamentos laborales, porque es la zona del petróleo, la zona norte y demás, bueno, se fueron creando y creando esas ciudades, digamos, fueron creciendo, a veces con un clima bastante difícil, digamos, ¿no? Entonces, estos cuadros depresivos y de un montón de otros aspectos que se van despertando, también eh, son lugares que requieren tal vez un nivel de asistencia cuando se evidencia o existen algunos síntomas, digamos, ¿no? De las personas que requieren un tratamiento y la inexistencia de eso complejiza mucho más esta realidad. No sé, por ¿No ejemplo, tienen lugares de internación o no tenés ni dispositivos de hospital de día? Ni, o sea, es muy difícil la parte asistencial, decís. sí, por ejemplo, hospitales de día, hay en Río Gallegos, que Claro. es un centro que se llama CETRIPCO, que es un hospital de día. eh, que a mi parecer también es un lugar así como bastante expulsivo en algunos casos, que no se adecua a determinadas realidades. No tenemos lugares de internación y en el resto de la provincia es inexistente, digamos, ni siquiera en su momento, hace un par de años, habían al menos algunos grupos que se llamaban grupos GIA, que eran grupos que conducidos a veces por profesionales que eran espacios grupales, digamos, interinstitucionales, eh, integrales, en los hospitales de la provincia, pero bueno, dejaron como de existir, digamos, ¿no? Y en algunos lugares, por ahí en zona norte, que son localidades no muy grandes, pero tampoco tan pequeñas, eh, hay una presencia interina, digamos, de profesionales, digamos, que por ahí vienen de Córdoba cada 15 días, no siempre son los mismos. Entonces, para un tratamiento esto a veces como dificulta y terminamos siendo como una asistencia casi de medicalizar, digamos, ¿no? En ese nivel, digamos. Y Claro. nos pasa acá en Río Gallegos también, ¿no? El tema de, contamos, hay un centro de salud mental que es un dispositivo del hospital, eh, que bueno, que también trabaja como a la demanda permanente, es difícil conseguir turno, tenemos dos psiquiatras de estatales para todo el pueblo, digo, es como, es Claro. un déficit y un obstáculo a veces, ¿no? A la hora a veces de acompañar. Y esa es la realidad y por más obra social que vos tengas, mucho más la nuestra, caemos ahí en ese sistema, digamos. Es un poquito como la dificultad y que también es algo que se incorporó en el protocolo para decir cómo articulamos todo esto, ¿no? Entonces, porque incluso a veces yo pienso que hay un desconocimiento, y eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre el tema de lo que surge en la encuesta, porque uno fue generando como esa red con determinados profesionales. Entonces, eh, ya un poquito adelantándome a la tarea que ya un poco uno viene haciendo es, bueno, hemos conseguido varios turnos con psicóloga a empleados judiciales, digamos, que no conseguían turnos, que no llegaban, digo, esa gestión, ese acompañamiento para tejer la red se pudo hacer, pero se pudo hacer pues los que estamos ahí estamos trabajando en el tema, digamos. Entonces era un poquito también eso, digamos, ¿no? De poder articular con lo poco que hay, pero que de alguna manera existe.
Lo que no existe son dispositivos más complejos, en etapas por ahí que requieren con una intervención, por ejemplo, de internación. Em, Así que bueno, el protocolo se va dando un poquito en ese sentido, donde se plantean estos principios generales, que es, por supuesto, la confidencialidad, la prevención y el cuidado y la interdisciplinaridad. Esto de la confidencialidad es sumamente importante porque el Poder Judicial en toda la provincia cuenta con, somos 1.600 digamos, somos personal de 1.600 personas trabajando en el Poder Judicial. Eh, yo siempre digo que cuando yo vivía en Buenos Aires, uno vive el anonimato, digamos, ¿no? Acá no, acá nos conocemos todos, bueno, entonces todo es como más complicado, ¿no? Y a veces hablar de consumos problemáticos, hablar de un padecimiento de salud mental también genera un poco no sé, de vergüenza, de sentir que se lo van a estigmatizar, es como hay un ocultamiento a veces por ahí en esto, ¿no? Por eso fue muy interesante esto, primero porque además el protocolo que implementamos este año, empezamos a trabajar, es el primero en la provincia, digamos, a nivel estatal. De hecho, me han convocado del Ministerio de Desarrollo y demás porque me parece como todo el país, digamos, el problema de los consumos ha crecido enormemente, digamos, y atraviesa y trasciende todo. Yo siempre digo, trabajo en el territorio con poblaciones de alta vulnerabilidad, pero también me toca trabajar en el Poder Judicial, donde hay un empleado judicial que tiene un buen sueldo y trabaja en un lugar que es el Poder Judicial, que se supone que tiene un estatus y sin embargo, a veces el consumo termina siendo el mismo, ¿no? Y el sufrimiento y ese dolor termina a veces siendo el mismo, digamos. Entonces, de esto que atraviesa y es transversal y atraviesa toda la vida, también frente a una realidad que la respuesta asistencial es también la misma, porque ni para el que está en calle, ni para el que tiene una obra social, o sea, tienen a veces las mismas condiciones de asistencia, digamos. Esa es un poquito la realidad. Que en realidad debería ser así, lo que pasa es que es así negativamente, Mm. no así desde un punto de vista de tener una buena calidad de salud, digamos. Estas son como, como las dificultades. Y en esto de la confidencialidad, justamente esto, ¿no? De poder hablar el tema, de poder hablarlo, de poder empezar a tener una conciencia de que esto pasa. De que a veces ocultarlo es parte también del síntoma, de poder empezar a hablarlo y a trabajarlo. Y la confidencialidad pasa por esto, ¿no? En esto de el acompañamiento que uno hace, eh, obviamente no trasciende, digamos, ¿no? Es muy puntual. Y bueno, todo lo que requiere también esta confidencialidad desde el plano, obviamente, de la salud, digamos. Trabajamos sobre todo el tema de los derechos humanos, que es propio también de nuestro enfoque, y dentro de la interdisciplinariedad, que ahora vamos a hablar un poquito, tiene que ver con esto de las estrategias que planteamos, digamos, ¿no? Eh, la estrategia es un poquito lo que decíamos que la autoridad de aplicación eh, nosotros, cuando presentamos, entendemos que esta es una situación de salud, entonces lo encuadramos dentro, o sea, una cuestión de salud desde el punto de vista integral para que no termine en una cuestión sanitarista, digamos, ¿no? Sino que sea integral. Pero lo encuadramos dentro del departamento médico del Poder Judicial, ¿no? Por algunos motivos. Del departamento médico, porque tenemos un equipo de médicos, de profesionales en el ámbito del Poder Judicial, porque las carpetas médicas llegan a ese departamento, entonces es donde nosotros tomamos conocimientos de algunas situaciones y se acompaña a partir de esas situaciones. La demanda de la intervención llega a través de recursos humanos, a través de las carpetas médicas que se van dando, digamos, y frente a indicios o evidencias que tienen que ver con
ausentismos reiterados. Entonces, bueno, mira, esta persona está faltando mucho, o no presenta la certificación de las carpetas médicas, eh, o otro modo de intervenir es a través de algún compañero que trabaja con ellos que puede acercarse a la oficina y manifestar una situación que ha ocurrido, incluso más vinculada a cuestiones que tienen que ver con alguna crisis emocional, alguna situación de malestar emocional. eh, de situaciones que ven a un compañero de trabajo que se pidió una carpeta médica y que lo han ido a ver y lo han visto mal, que lo han visto, bueno, entonces nuestra intervención ahí es llamar, preguntar cómo están, qué necesitan, ¿no? Este acercamiento de, bueno, ocuparnos, eh, independientemente de si tienen que presentar un certificado, porque siempre que llamamos del ámbito laboral es, yo ya presenté mi certificado médico, yo ya estoy cubierto, ¿no? Como está esta cosa de la mirada del control, y eso, y nosotros buscamos romper fundamentalmente eso. Nuestro llamado tiene que ver con, estamos en conocimiento de tu carpeta médica y lo que necesites estamos, ¿no? En lo que podamos acompañar y en ese acercamiento, eh, yo diría casi informal dentro de la formalidad, hemos detectado que, por ejemplo, hay algunos que tienen carpetas médicas que se le han otorgado, que algunas terminan siendo prolongadas a través de muchas veces un certificado del psiquiatra, pero no están realizando ningún tipo de tratamiento, ¿no? Más que el farmacológico por ahí, en algunos casos, pero no hay tratamiento de estar asistiendo a un espacio terapéutico o a un individual, grupal, lo que sea, digamos, ¿no? Y que de pronto existe esa necesidad, pero frente a este desconocimiento, a pesar de que estamos hablando de empleados judiciales, que uno diría, bueno, personas formadas, personas que se supone trabajan en juzgados, que están asesoradas en esto, bueno, existe a veces este desconocimiento y hasta diría en algunos casos como el empujón para decir, bueno, mira, te acompañamos en este proceso, digamos, ¿no? Para un posible retorno eh, al ámbito laboral, porque si no, ocurre que también con respecto al tema de los consumos problemáticos, eh, el retorno, cuando no hacemos tratamiento, el retorno termina siendo una semana y vuelvo con la carpeta médica, ¿no? Entonces es como algo que se va como cronificando de alguna manera hasta que llega un punto donde el Tribunal Superior de Justicia dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, esto también es la intervención temprana frente a determinadas situaciones. Y porque la Em, medicalización, lo hablamos acá con los chicos, ¿no? También la medicalización puede Ujú. convertirse de alguna manera en dependencia, ¿no? Entonces, este punto y ellos tuvieron una clase interesante también de una chica de Salta, ¿viste? Para la expresión federal, digo, en Sí, donde hablaba sobre el trauma y cómo de alguna manera la anestesia a través de la medicalización de algo que es necesario ser atravesado para ser reformulado y poder reinsertarte, queda ahí como truncada exclusivamente en la visita al psiquiatra que te da la medicación de anestesia, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ese círculo? Me parece que este es el punto importante, ¿no? Que marcas. tal cual. Y además, acá al menos existe mucho esto de la medicalización, que tal vez es una práctica muy de control, digamos, ¿no? Que uno lo que observa, por ejemplo, en el sistema estatal, digamos, donde la demanda es tan grande, que nos pasa que a veces el profesional ni siquiera evalúa cómo estás. Entonces no es progresiva, o sea, no hay una disminución en el tema bueno, de la medicación, digamos, no es que vos entraste, consumiste, te dieron determinada medicación para un tiempo de crisis, capaz que sigue estando esa misma medicación, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí pasan estas cosas, o terminan dejando todo porque se dan cuenta de que no pueden avanzar, bueno, pero ese dejar todo también genera, viste, un contraefecto, pero un poco pasa esto, porque tampoco se evalúa realmente a la persona, y que de pronto uno diría, bueno, no termina siendo en definitiva un tratamiento farmacológico, termina siendo
a veces como ese chaleco químico, decimos a veces, ¿no? Exacto, De, es así, es así. Yo tengo de- bastantes discusiones en ese punto con psiquiatras que la atención es muy rudimentaria, le digo yo, a un nivel de hacer una receta, porque ya saben que el paciente les escribe, le mandan la receta, ahora ni siquiera a veces hay encuentro. Te digo porque yo soy la pata más, yo hago más asistencia clínica y la realidad es que siempre trabajas con un psiquiatra porque a veces, obviamente, vos sabés que la desintoxicación es necesario sí, 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 transitarla. No quiere decir pasar de una adicción a otra, ¿no? En esa cosa de el control, como decís vos. Me parece que es exacto. interesante ese punto porque no es una cosa difícil particularmente en Santa Cruz. Yo diría que una cosa a nivel nacional. Claro. Sí, se da como esta práctica, digamos, ¿no? Y a nosotros se nos sumaba esto también, ¿no? En una localidad donde estamos acompañando una persona, un compañero judicial, eh, ahí nos pasa que, esto es lo que decíamos recién, cada 15 días llega un psiquiatra que viene de afuera y además muchas veces no termina siendo el mismo psiquiatra, entonces te terminan planteando lo mismo, es como explicar de nuevo lo que me pasa, en ese periodo hubieron periodos de recaídas y es como nunca encuadrar con un tratamiento bueno, que de alguna manera tenga algo de digamos, justamente Proceso, tratamiento, ¿no? Realmente proceso, tenga esa continuidad ¿no? y proceso. Tal cual. Exacto, es como varios inicios, siempre estoy como en ese loop, entonces mantener el proceso, yo creo que bueno, ese es el desafío. Y con los adictos hay mucha resistencia en algún punto al inicio de esos procesos. Sí, sí, tal cual. Y además, algunos que ya han atravesado ese nivel de intervención, a veces que no es adecuada, después es muy resistente que de pronto retome de nuevo, ¿no? Cuando ya la experiencia es negativa, es muy difícil que retome, Claro. digamos, ¿no? Como, bueno, es lo mismo. Eh, Bueno, y un poco en esta línea, ¿no? De la autoridad de aplicación la encuadramos dentro del cuerpo médico, fundamentalmente por eso, por el tema de que todas las carpetas médicas y demás se canalizan a través de ahí, entonces es el ámbito donde nosotros tomamos conocimiento de las situaciones. El tema de la integración de este programa, de este protocolo tratamos de hacerlos con las dependencias que tiene el Poder Judicial. Por ejemplo, el año pasado crearon el área de bienestar laboral, ¿no? Que en realidad fue un área que se creó frente a situaciones de violencia dentro del ámbito laboral. Fue como por esa línea, digamos, ¿no? Después se dieron cuenta de que hay muchas situaciones vinculadas a la salud mental, entonces trabajamos en coordinación. Ese equipo de bienestar laboral es un equipo interdisciplinario, con un psicólogo, trabajador social, bueno. Entonces, después también está el cuerpo pericial de psicólogos, que también tiene la psiquiatra, que son los que realizan las juntas médicas, bueno, tratamos de articular, hemos podido, porque también esto de armar el protocolo, de alguna manera, cuando uno se va como introduciendo en esta situación, y conociendo e interviniendo en algunas situaciones, ahí se evidencia la desarticulación que existe a veces, digamos, que eso es lo más importante de los programas de prevención o de los protocolos, decir, bueno, ¿cómo articulamos? Porque muchos terminan haciendo frente a una misma persona, a veces terminan interviniendo de manera muy personalizadas y a veces hasta contradictorias, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, frente a la junta médica, por ejemplo, que se pide cuando hay una situación o el tribunal solicita que se le haga una junta médica a determinada persona que viene con una licencia ya más prolongada, se realiza la junta médica. La junta médica lo que de alguna manera tiene es una evaluación situacional de ese momento, ¿no? Y lo que de alguna manera evalúa esa persona es si está en condiciones o no de trabajar, ¿no? Y de pronto se le pide algunos puntos de pericia, a ver si está haciendo tratamiento o no, digamos, pero es bien situacional, digamos,
pero por ahí tal vez no mira el entorno laboral en el que se desempeña esa persona, no mira el contexto, en contexto de la persona en general, este proceso, digo. Entonces, tal vez la respuesta a si vuelve a trabajar o no solo pasa por una junta médica. Lo que tratamos de hacer es que sea más integral todo esto, ¿no? Donde podamos tener un diagnóstico más, como más, no sé, pienso en la situación de una persona que tenemos que reincorporar de nuevo al trabajo con una licencia ya hace bastante tiempo, donde el área donde estoy yo intervino, logramos que se pueda iniciar un tratamiento porque no venía, estaba con una suspensión con goce de haberes, pero está con una suspensión, una situación muy particular. Y bueno, intervenimos, acompañamos, empezó con un tratamiento. La Junta Médica dijo algunas cosas que no mucho no tienen que ver con lo que veníamos viendo en el proceso. Digo, poder articular todo esto era necesario fundamentalmente para incluso decir, bueno, eh, en qué lugar de laburo, de trabajo, dependencia, se puede incorporar esta persona, por ejemplo. O sea, es una persona que no está en condiciones de trabajar en una defensoría, por ejemplo. Entonces, eso no te lo determina la Junta Médica, digamos. Eso lo podemos evaluar con el acompañamiento que viene desde el área o con el área del bienestar laboral. Bueno, cómo consensuar un poquito esto. Siempre respetando la confidencialidad, siempre como en esa línea, pero tratando de acercarnos mucho más a la efectividad, de decir, bueno, la reincorporación sea lo más efectivo posible, digamos, ¿no? Y el seguimiento también, de pronto. Entonces, pudimos hacer un acuerdo con el área de peritos, con la psiquiatra y el equipo que evalúan las pericias en el entorno laboral, con el cuerpo médico, con el área de bienestar laboral. eh, Pudimos acordar de qué manera intervenir frente a determinadas situaciones. Eh, y bueno, eso es un poco la mirada de integración. Y respecto a las funciones de esta área, digamos, y fundamentalmente el protocolo, tiene esto lo que veníamos hablando. Por un lado, la prevención y por otro lado, la intervención. Que la intervención vendría a ser como una prevención más indicada. Vieron que hoy antes hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria, hoy hablamos de una prevención universal, una prevención selectiva y una prevención indicada. Bueno, de pronto la intervención tiene que ver más con una prevención indicada, porque una de las cosas que al menos acordamos con el tribunal respecto al protocolo es que nosotros no, por esto también no sé si de la confidencialidad, pero sí porque, porque está dentro del ámbito de la órbita del Poder Judicial, nosotros no brindamos tratamiento, digamos. El tratamiento es externo, lo que hacemos nosotros es un acompañamiento, ¿no? Entonces, lo que trabajamos es esa prevención indicada en relación a que a prevenir las recaídas, a cuando existe una etapa aguda, una situación, tejer la red, generar estrategias de, de contención, digamos, de hecho en las intervenciones que hemos realizado, nos hemos puesto en contacto con los familiares también, ya sea la esposa, el marido, ya sea la mamá o el padre de algunos empleados judiciales que de alguna manera son esta red de contención. Entonces tiene que ver con una mirada más integral, y no estrictamente de que el área donde nosotros estamos es la que brinda tratamiento, digamos. Porque también la dinámica de que todos dependemos del Poder Judicial, puede ser que el psicólogo que trabaje en el área termine, no sé, siendo perito o termine yéndose a otro sector y termine a veces siendo compañero de trabajo de la persona que supuestamente tuvo que ser asistida, digamos, ¿no? Entonces, además por todo lo que tiene que ver con el encuadre terapéutico y demás, que siempre era lo mejor que sea siempre externo, nosotros brindamos un acompañamiento y un asesoramiento. Bueno, para no ser tan monótono, nosotros el 26 de junio preparamos un videíto, un poco también a modo de presentación del programa, del protocolo y de lo que armamos.
que todavía sigue estando, y yo les voy a contar un poquito cómo continuamos con este protocolo y con este plan de acción. Pero bueno, lo inicial fue esto, ¿no? Porque es muy reciente, desde mayo empezamos, ya hemos creado varias cosas, y una de las cosas bueno, que armamos fue un videito que tenemos por ahí, no sé si Ah, perfecto, sí. querés Bájame. compartirlo. Espera que lo busco, espera. Que tengo que cerrar esto, me parece. A ver, para. Escape. Aguárdame, que lo mío no es la velocidad. Ah, si no lo comparto yo, bueno, no sé. Ah, Ahí ya bueno, está. como quieras, espera, ahora lo puedo buscar. Espera, ahí estoy, ahí te lo busco, ahí te lo busco. Solo dame unos segundos que lo tengo acá en el drive. Mira, acá va. Ahí va, ¿eh? Cada persona tiene una historia. A veces esa historia atraviesa momentos de dolor, de silencios, de búsquedas. En el ámbito del trabajo también suceden estas cosas y necesitamos saber que no estamos solos. En el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz asumimos un compromiso, cuidar a quienes nos rodean. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, queremos recordar que donde hay escucha, hay posibilidad. Escuchar sin juzgar, acompañar sin imponer, estar presentes con respeto y humanidad. Por eso, ya contamos con un protocolo de prevención e intervención en salud mental y consumos problemáticos, un marco para intervenir con empatía y con estrategias que ponen en el centro a la persona y promover una cultura preventiva laboral. Si estás atravesando una situación difícil o conoces a alguien que lo necesite en el ámbito laboral, podés comunicarte con el Departamento de Medicina del Poder Judicial al 2966-224094. Tu llamada es confidencial, porque pedir ayuda no es una falla, es un acto de valentía, y porque cuando escuchamos, nacen las verdaderas posibilidades. Bueno, ese es un video, ¿no? Un spot, más o menos, que armamos con la área de prensa del Poder Judicial, que de alguna manera promueve el área, pero que de alguna manera plantea este mensaje de donde hay escucha y posibilidad, ¿no? Que tiene que ver con esto de la cultura preventiva que pretendemos del Poder Judicial, y que de pronto en esta idea de la no estigmatización o el no, sino de poder hablarlo y saber de que hay un espacio y un lugar donde podamos acompañar, digamos. Yo tengo la suerte de eh, de que la designación que a mí me dieron fue bastante consensuada, digamos, ¿no? Como en esto de que yo trabajé 10 años en Buenos Aires, en el Poder Judicial, encargado de las derivaciones en una época donde estaba el antiguo Código Civil, donde estaba esta famosa eh, artículo de la protección de persona, donde, bueno, no sé, había un papá o una mamá que decía: mi hijo iba al juez, iba a verlo al juez, y el juez ordenaba enseguida la derivación. Bueno, en esa época, digamos, había como unas derivaciones así compulsivas, digamos, en la provincia, y todos terminaban en Buenos Aires. Bueno, las personas que lo recibían en Buenos Aires, me tocaba a mí, pero en realidad fue una cuestión muy casual, porque yo me enteré cuando estuve trabajando en la casa de Santa Cruz de que habían chicos internados, algunos eran menores de edad, y bueno, y empecé a hacer un acompañamiento ahí desde una inquietud incluso personal. Después armé un área ahí de acompañamiento y seguimiento, y me absorbo el Poder Judicial, porque la mayoría, todos estaban judicializados. Entonces, como que tuve la suerte de conocer muchas personas del Poder Judicial. Yo volví hace 10 años a Río Gallegos,
siempre estuve identificado con este tema, entonces fue bastante consensuado mi función dentro de este rol, digamos, ¿no? Es decir, la gente de la Asociación de Magistrados sabía quién era, los vocales sabían quién era, el gremio sabía quién era, entonces fue interesante en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, obviamente el agradecimiento, obviamente la responsabilidad, pero también esto de decir, bueno, mira, estamos todos de acuerdo de ir por este lado, ¿no? Entonces, eso también te da cierta libertad a que lo que propongamos, lo que generemos, también sea aceptado, digamos, ¿no? En esto de que yo fui muy claro en esto, ¿no? De que no sea una cuestión donde se vendan espejitos de colores, digamos, ¿no? Que no sea una cuestión de, bueno, no nos ocupamos de esto y que sea algo simple, una simple publicidad, sino que realmente sea un espacio que dé respuesta y bueno, y hay que romper con un montón de estructuras y demás. Y yo creo que hay cierta flexibilidad, digamos. A pesar de que hoy estamos atravesando una situación compleja en el Poder Judicial de Santa Cruz, pero bueno, este, yo creo que al menos la aprobación de este protocolo y la respuesta frente a determinadas intervenciones, yo creo que hemos logrado, no sé, dar esa respuesta, ¿no? Eh, Así que bueno, en principio promocionamos el programa y el protocolo a través de este video. Este video, además de que fue publicado en todas las redes sociales del Poder Judicial, fue enviado a todos a través de un sistema interno que es intranet, a través del RIDOC y demás. Entonces, todos estaban en conocimiento de todo esto. Además de que, bueno, obviamente esto trascendió. También estuvo, digamos, me tocó hacer alguna entrevista en algunos medios, digamos, porque también esto es muy nuevo todo acá también, ¿no? Entonces, bueno, al menos que yo creo que también es un precedente de la necesidad, pero también de decir, bueno, cómo damos respuesta en el ámbito laboral frente a la situación de los consumos problemáticos y la salud mental. La otra parte que hablábamos recién, que es la intervención, que es lo que más hablamos, porque en definitiva a veces por lo que uno llamaron, porque a veces la prevención es menos vista, esa es la realidad. Pero bueno, le vamos a dar más fuerza y yo le voy a contar cómo. Eh, la intervención tiene esto, ¿no? Una intervención breve de escucha, de acompañamiento, de estas llamadas, eh, cuando uno escucha, cuando uno participa de algunas charlas, de algunas reuniones en el ámbito del Poder Judicial, eh, uno se da cuenta que hay cosas que te pasan al lado y no te das cuenta, ¿no? Que son, por ejemplo, desde alguien que se tomó una carpeta psiquiátrica por un duelo de un familiar y capaz que esa persona dijo, a mí nadie me llamó de mi trabajo, ¿no? Y, y tal vez hay un prejuicio de decir, no, no nos queremos meter, entrometer y demás, pero a veces el simple llamado o de esta persona que estuvo suspendida, estaba atravesando una situación, o estaba atravesando o sea, un problema de adicción, digamos, y no hay un llamado, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos acompañar? Digo, es muy importante. Digo, esto habla de la cultura también preventiva, no solamente dentro del entorno laboral, sino también hacia afuera. Siempre desde la confidencialidad y siempre desde el respeto, ¿no? De decir, mira, no es una mirada controladora, te llamo para ver si necesitas algo, eh, porque también lo que uno fue observando, y esto le pasa mucho, y ahora les cuento cuál fue uno de no digo cuestionamientos, pero el ruido que le hizo a algunas personas, mi designación también ahí, lo que le pasa a veces mucho al plano por ahí de los psiquiatras en esto de se comunican para informar algo laboral, digamos, no hay un seguimiento ahí, digamos, es una cuestión muy concreta, digamos. Mi, la designación a mí en este ámbito se da de una persona que no tiene la profesión de psicólogo. O sea, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no vengo del campo de la salud, sí vengo del campo de las ciencias sociales, de la educación, porque soy licenciado en supervisión y dirección educativa. eh, me especialicé en drogodependencia porque estudié en la Universidad de El Salvador, en la Universidad no sé, de 3 de febrero, trabajé mucho y bueno, hice una maestría en España, pero siempre
no desde la mirada tal vez clínica, digamos, ¿no? Sino de decir, bueno, el aporte que uno puede brindar acá es cómo tejemos redes y hacemos un acompañamiento y tratamos como de alguna manera organizar todo esto, que era lo que decíamos, ¿no? Esto de decir, bueno, había muchas dependencias que intervenían frente a una misma situación que no se ponían de acuerdo y en la práctica terminaba siendo algo que terminaba estigmatizando más, problematizando más la situación, complejizando más todo, cuando la idea es como decir, bueno, ¿cómo unificamos criterios? Mi función es esa, básicamente. Eh, no, no. Entonces, me reía porque el planteo era, bueno, pero no es psicólogo, ¿qué hace estando acá, digamos, ¿no? Y la función es otra, porque la función es la de gestión y de acompañar y tejer red, digamos, es eso. Yo creo que, y comprendo la complejidad de esto, digamos, ¿no? Entonces, la complejidad va más allá de una situación que tiene que ver con la psiquis, digamos, tiene que ver con un montón de aspectos que no podemos dejar de ver y que de pronto hay que acompañar toda esa complejidad, ¿no? Por eso no hubo resistencia de parte de algunos, pero sí del plano también la parte más, más profesional psiquiátrica, había como un cuestionamiento ahí de, bueno, ¿qué es todo esto, digamos, ¿no? De las intervenciones. Porque hay mucho miedo también en esto, ¿no? Y de verdad hemos generado un espacio, ¿no? Porque eh, hay una demanda, y una demanda de escucha, una demanda de acompañamiento. Y ahí vamos armando de a pronto y optimizando recursos, ¿no? Si hay una dependencia que tiene un equipo interdisciplinario, ¿para qué voy a armar un equipo interdisciplinario si existe uno? ¿No? Es como esto de seguimos armando cosas que de pronto no tienen efectividad, porque cuando trabajamos desde la complejidad, en general y en todo nivel, la respuesta siempre termina siendo fragmentada. Es como decir, eh, la persona que tiene un problema de consumo va a ver algo en el trabajo y en el trabajo le van a decir si continúa, si no continúa, si está suspendido, si no está suspendido, va a ver al psiquiatra, le va a dar si la medicación, le va a dar la medicación, va a ir a, no sé, a otro lugar. Entonces siempre fragmenta, no hay algo que integre todo eso. Y el acompañamiento tiene que ver con cómo acompañamos todo esto, ¿no? Que requiere un compromiso también eh, de decir, bueno, te acompañamos no solamente en tu situación laboral, sino te acompañamos en la obra social. Y entonces nos comunicamos con la obra social para ver la cobertura que puedes tener para el tratamiento. En algunos casos nos hemos puesto en contacto con tu familia porque tal vez es importante tener una red de contención. Digamos, diferentes situaciones que hacen a intervenir desde la integralidad y no de la fragmentación, digamos. Que eso es lo que pasa, digamos, ¿no? Y que de pronto eh, nos termina como, eh, yo siempre pienso en esto de que intervenir sobre la complejidad te termina también ampliando un poco la mirada sobre todo esto, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que detrás de cada persona que tiene un problema de consumo hay una historia, hay un contexto, hay toda una situación eh, que está atravesada por una situación de salud mental y que no pasa por una persona que solo consume, digamos. Hay un montón de aspectos que si logramos acompañar ese proceso, tenemos que entender este acompañamiento desde la complejidad y te diría hasta, y les diría hasta artesanalmente. Vieron que yo les decía, el que cree que la tiene clara está perdido, porque cada persona es muy particular en su situación, su proceso es totalmente distinto, lo que le funcionó a otro, al otro no le funcionó, lo que escucha a uno, al otro no escucha, el dejarse acompañar de uno no es el mismo que el otro. Tal vez a algunos le es mejor el acompañamiento, generando oportunidades alternativas, y para otro tal vez se da poner un poquito más de límites, ¿no? Situaciones que también van surgiendo en esta dinámica.
El asesoramiento tiene que ver, esto de los niveles de intervención, ¿no? Breve, el asesoramiento tiene que ver con esto de que necesitamos nosotros como área tener la capacidad o sí, yo digo, las herramientas en realidad de una red. De decir, bueno, ¿qué existe? ¿Qué dispositivos de tratamientos hay? ¿Qué profesionales existen? Y esto supone empezar como a revincularse. Yo, por ejemplo, una de las primeras reuniones que tuve fue con la presidenta del Colegio de Psicólogos. Fui, presentamos, le contamos el protocolo, le dijimos, bueno, podemos articular, ¿no? Eh, Nosotros tenemos empleados judiciales que tienen un recurso económico, que incluso pueden pagar a un psicólogo privado y demás. Entonces esta idea me pasó la vez pasada, una compañera de trabajo que no estaba atravesando un consumo, sino que tenía una situación de burnout. Entonces hablar y preguntarle, ¿tenés algún profesional en tu listado que trabaje sobre puntualmente esta situación en particular? ¿Tenés un especialista en determinada situación? Digo, esta red que uno se va armando y que de alguna manera va tejiendo. El tema del seguimiento es lo que veníamos hablando, ver cómo están, de acompañar, de estar presentes, de cada tanto llamar, ver cómo se encuentran en aquellas personas que tienen por ahí un proceso prolongada de licencia por carpeta médica, o incluso nos pasa algunos casos de personas que hoy se encuentran internadas en Buenos Aires y que también hacemos acompañamiento y seguimiento, pensando siempre en un retorno favorable, positivo cuando les toque volver. Y en este paso que tiene que ver con la reinserción laboral. Creo que conocer el grado de consumo de cierto panorama de cómo ayudar a esa persona, de qué manera o qué tratamiento encarar. Sí, es muy importante eh, saber el grado de consumo. eh, Siempre decimos que nosotros hablamos de estas tres patas, ¿no? No solo qué consume, sino el contexto y ver la persona que la consume, ¿no? Entonces, por eso hablamos como de esto más amplio, digamos, ¿no? Yo siempre digo que los diagnósticos eh, los diagnósticos, cuando va al médico, el médico lo ve porque tiene el análisis de sangre, las placas, tiene, no sé, el informe de orina, digo, un montón de elementos que te permitan como dar cierto diagnóstico. Bueno, esto un poco pasa así, ¿no? Ver como el contexto, ver la situación, la persona, y también, obviamente, qué es lo que está consumiendo, digamos, ¿no? No sé, por ejemplo, uno diría, de los que me ha tocado intervenir, el consumo más fuerte se da en el consumo de cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que el consumo de cocaína que se da en las intervenciones que estamos haciendo es de larga data. Entonces sabemos que son situaciones muy complejas, ¿no? De una sustancia que ha provocado en algunos casos un deterioro bastante importante, ¿no? Entonces, pero Te también, hago una consulta que el otro día sí, también lo había planteado. He tenido compañeros que lo han visto consumir, y fuimos a las autoridades y a los jefes a plantearle esto, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudarnos, y la respuesta fue, no te metas porque el problema lo tenés vos, no él. Bueno, después de varios años que ya ha trabajado en la facultad, se decidió desvincularlo del empleo, ¿no? Pero nunca se hizo nada, es más, ha vivido en la calle y nosotros como compañeros lo hemos seguido, pero no teníamos apoyo de los demás arriba. Entonces es como que estábamos a la deriva y no saber cómo apoyarlos. Entonces, si ves esa situación, ¿qué hacemos si los de arriba no nos apoyan? Perdóname, ¿en dónde ¿No? trabajas vos, María Eugenia? Perdóname, Héctor.
Sí, sí. Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Y Letras. mira, y vos sabés que el centro de prevención laboral que nosotros armamos mayormente con la gente de APUBA, porque bueno, la línea ADUBA, viste que los docentes circulan mucho, pero digamos, tenía más presencialidad la gente de APUBA. Hoy justamente lo lleva adelante, digamos, como referente una chica de filosofía y letras. Lo que pasa es que funcionó mucho tiempo, lo inauguramos con muchísimo, yo lo conté acá, con muchísimo esfuerzo en el Hospital de Clínicas, pero después, como estas banderas, ¿no? Que acá digo, donde no importa tanto la bandera política de quién, sino para que realmente tenga visibilidad, pero bueno, fue no voy a decir a mi pesar, pero bueno, fue a la sede de Apuba, funciona hoy. Y mirá vos, qué loco, digo, y qué triste, de alguna manera, la desconexión de un espacio donde se trabajó incluso, porque yo hablando de esa primera línea de intervención, ¿no? Los profesionales de la salud mental, entre los que me incluyo, y yo confío tantísimo más a veces en la primera escucha de lo que yo llamo los operadores socioterapéuticos o los agentes preventores, como lo llamamos en la UBA, que muchas veces son adictos recuperados, que tienen una empatía y una escucha para poder captar, hacer esa línea, digamos, de intervención que genera mucho más confianza que yo con mis libritos y mis máster y mis cosas como trabajadora Porque de salud. uno le habla de la experiencia, ¿no? Siempre uno de la experiencia puede dar otra opinión. Pero Eh, es un está- recorrido que tienen esas personas y eso los habilita. Por eso yo es una figura Ujú, que donde he podido intervenir, lo armé también en SUTER en su momento, viste que es el gremio de los trabajadores, sí, el sindicato de los trabajadores de edificios, donde dejé funcionando el dispositivo exactamente como lo armé en la universidad. Lo que lamento de la universidad, agradezco que estés acá hoy, por ejemplo, pero lamento que fíjate que hay un espacio que se ha consolidado, está desde hace más de 10 años funcionando el mira, centro preventivo laboral, y mirá cómo hay una persona que tiene un problema dentro de la universidad y no llega ujú. al, Que al, no hay- al espacio. Exactamente, hay mucha desinformación, mucha desinformación. No es una persona sola que consume, que bueno, ahora ya no está en el establecimiento. Hay Claro, muchas personas, es más, venden las drogas ahí adentro de la facultad. Y como hay muchas sedes de filosofía y letras, nosotros claro. tenemos muchas sedes, eh, Dosuba por ahí no nos informa esto, la facultad no nos informa esto. Por eso te digo, hay mucha desinformación que uno no por ahí no tiene, si no pregunta, no hay respuesta. Claro. No es que va a los lugares para informar personas, si tienen algún problema, infórmenle. Entonces como que estamos a la deriva de todo. Y vos ves que pasa la persona enferma o psiquiátrica o con algún consumo, pero no podés hacer nada. Estás como diciendo en un candado, cállate la boca, esto no pasa. Entonces, tendría que averiguar quién es la persona encargada de Yo te todo voy a pasar esto. el dato, yo te voy a pasar el dato, te voy a Perfecto. buscar a vos en el chat del grupo y te voy a pasar, de todas maneras, con la anuencia, obviamente, de la gente que hoy está ocupándose del centro preventivo laboral, voy a compartirles, porque acá hay mucha gente que se interesa en esta capacitación a partir de ser trabajador de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual les voy a compartir también el número del centro preventivo laboral para que tengan Bien, esa información, digamos, y puedan acceder. Sobre todo eso pertinente para los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, porque existe, lo tienen y lo formé yo. Así que perfecto. más Gracias. seguridad que esa no te puedo dar. Pero bueno, a No, vos no, te voy a perfecto, pasar gracias. después el contacto de Mariana, ¿sí? Que es la encargada de Gracias. esto. Ujú, gracias. Bueno, discúlpame la digresión, pero es algo que a mí me preocupa muchas veces cuando hay una promoción de la salud, una vacuna preventiva que venimos haciendo hace tantísimos años y fíjate que, está bien, la uva es un monstruo en general y tenemos muchísimas dependencias, entonces
que llegue la demanda a la posibilidad de una respuesta. Después veremos todos los vericuetos de la respuesta de la salud mental, que nos pasa un poco esta Ujú. dificultad que vos contaste. No pasa solamente en tu provincia y en tu ciudad, sino que pasa en general, ¿no? Llegar a una asistencia adecuada es complicado. Pero bueno, ya no llegar ni siquiera al dispositivo que tenemos de prevención funcionando, tenemos que analizar la difusión de lo que tenemos, sí. Sí, yo creo que bueno, que eso es lo fundamental, digamos, ¿no? A veces cuando uno hace un análisis y observa los problemas núcleos que se dan, bueno, la comunicación es algo que siempre se da, digamos, ¿no? Como una de las problemáticas que tienen que ver con esto, ¿no? De eh, cómo, cómo no solamente se promueve un espacio, sino cómo se comunica y cómo nada, esto de que le quede más o menos claro a muchos de cuál es la función de lo que nos toca hacer a cada uno de nuestro lugar, digamos, ¿no? Y este es el proceso que hoy estamos transitando nosotros acá, digamos. Y la suerte ahí con la que uno cuenta es que esto es algo que nace desde una necesidad, a veces decimos de abajo, incluso del gremio, de la demanda y demás, y una necesidad de arriba también, digamos, ¿no? Entonces se pudo como encuadrar, digamos, encontrarse estas dos instancias, pensar de alguna manera una respuesta. Entonces, bueno, tenemos ese nivel como de base institucional que nos permite, bueno, como llegar a todos, o a la mayoría, digamos. También frente a una población que tampoco es tan grande, son 1.600 empleados en toda la provincia. Claro, Nos dificulta así mucho la distancia, ¿no? Que también esta es uno de los obstáculos, pero bueno, que la idea es como ir rompiendo esto, digamos. claro. Para seguir así como avanzando rápido, porque veo que son y media. Sí, El proceso que estamos iniciando dentro del ámbito dentro del enfoque de la prevención, eh, porque como yo decía antes, claro, la demanda viene por la intervención. ¿Qué hacemos con esta situación? Ahora, la prevención no lo hablan mucho. Yo fui un poco con la propuesta de decir, bueno, hay que trabajar en prevención. Y en prevención supone inicialmente armar un diagnóstico. Necesitamos saber dónde estamos parados para decir dónde tenemos que aplicar la prevención fundamentalmente. Entonces, hicimos una encuesta diagnóstica donde surgen donde el objetivo era producir evidencia científica que sustente las decisiones oportunas, no estigmatizante, con un enfoque de derecho, de orientación en la prevención. Bueno, eso fue un poco la idea y el propósito de elaborar un diagnóstico que lo hicimos a través de una encuesta que, como le mencioné anteriormente, se elaboró un modelo de encuesta, fue consultada a Ernesto González, a Roberto Canay, al área del programa de prevención de la Cedronar. Se hizo una prueba, porque esto también tiene que ver con una cuestión, no es que salimos a hacer preguntas, no, teníamos que evidentemente tener una herramienta, un instrumento que después nos pueda dar como una cierta evidencia científica para después evaluar los procesos que venimos haciendo. Entonces, bueno, dentro del programa de prevención a Cedronar también fue evaluado y hicimos una experiencia piloto como una especie de pequeño muestreo en una aseguradora que tenía 6 7 empleados, un poquito más, pero a 6 7 empleados le hicimos la encuesta para hacer esa prueba piloto, digamos, ¿no? Que es lo que corroboró uno acá en esta experiencia, es, bueno, qué preguntas se entienden, qué preguntas no se entienden y demás, para que tenga cierta efectividad lo que tiene que ver con la encuesta. Bueno, la encuesta tiene básicamente algunos aspectos, ¿no? Primero, una encuesta optativa, obviamente, confidencial. Fue enviada a través del sistema de RIDOC, que le llega a todos los empleados judiciales, ingresan a internet, llega la publicidad y aprietan un link y ahí entraban en la encuesta. Sabíamos que, eh, previo a esto, que hay mucha resistencia a este tipo de encuestas,
a través, porque el planteo era, bueno, acá me van a identificar, voy a opinar y seguramente figura de dónde sale. Bueno, eso no existe, digamos. O sea, no, o sea, yo eh, mm, hago la sistematización de la encuesta y no sé quién respondió, digamos. O sea, entiendo que el que respondió fue un empleado judicial porque es el único que tiene acceso, digamos, pero no sabíamos. Pero bueno, hay una idea de esto de hacer las encuestas, del temor de decir, bueno, si opino algo, esto puede repercutir o no. Frente a eso y frente a una dificultad que tuvimos respecto a la difusión de la encuesta también, porque tiene todo un proceso, un protocolo, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser aprobado mediante resolución del Tribunal Superior de Justicia. Yo no puedo ir a un lugar y a abrir una encuesta como área, tiene que venir de un acuerdo, digamos, del tribunal que autorice que yo pueda desarrollar o que podamos del área desarrollar determinada acción. Pero independientemente de eso, hubo una respuesta bastante favorable que tuvimos casi 500 personas de la provincia, de toda la provincia, de todas las dependencias judiciales que respondieron, que es un buen número, es decir, casi un 30% de la población que respondió. Eh, y bueno, y en esto que le decía, ¿no? Se aplicó un cuestionario estructurado de forma digital, anónima y autoadministrada, ¿no? Algunos resultados, bueno, esto, ¿no? En relación a la distribución de género, obviamente hubo un porcentaje mayor de mujeres que de varones, que ahí se ven los porcentajes, casi un 70% fueron mujeres, un 30% hombres y un 0,8% porque estaba la opción de binarios, trans y demás, bueno, otros géneros. Después, respecto a la distribución de las edades, eso era muy importante porque está bueno tener estos indicadores de las edades de las personas que trabajan en el ámbito del Poder Judicial. La mayor cantidad de personas que tenemos entre 40 y 50 años, es casi el 44%. Y después, bueno, tenemos entre 31 y un 40 y 40 años, el 26%. O sea, la franja entre 30 y 50 años es la población, obviamente, mayor población que tenemos dentro del Poder Judicial. Después, respecto a la antigüedad, eh, que la antigüedad, que también era relevante esto, porque nosotros lo que buscábamos en esta encuesta eran ver tres aspectos fundamentales. Un aspecto era, tiene que ver con el clima laboral, ¿sí? Y ahí hicimos algunas preguntas referentes al clima laboral. Otro aspecto era, y si ese clima laboral presentaba factores de riesgo y de protección. Otro aspecto era respecto a la percepción que tienen los empleados judiciales respecto a algunas sustancias o algunas conductas adictivas. Y otro aspecto que vimos fue el tema de, bueno, ya puntualmente el uso o no de sustancias, digamos, legales, ilegales y demás. Y después otro aspecto, bueno, que es lo que de alguna manera esperaban de esta instancia del protocolo de prevención y de este tipo de intervención. Entonces tenía como esos cuatro enfoques. Por un lado, el clima laboral, que era como importante, digamos. Por eso la importancia de entender y saber, bueno, cuáles eran las edades, el tema de vimos el tema de la antigüedad en el Poder Judicial, ¿no? Porque ahí también surgen algunas preguntas. La mayor de las personas que contestaron la encuesta está hace más de 10 años, entre 10 y 20 años en el Poder Judicial. Y después, bueno, menos de 5 años, hay también un porcentaje ahí de un casi 29%, ¿no? De personas que respondieron que están dentro del Poder Judicial. Las áreas de desempeño, esto era muy importante. Lo que nosotros no hicimos acá fue, porque en algunos lugares era como, por ejemplo, determinar el lugar, lo que decidimos fue determinar el área, ¿no? De trabajo. Si era una defensoría, era un juzgado de instrucción. ¿Por qué es importante esto? Porque vieron que nosotros hablamos del tema del riesgo laboral y demás. El Poder Judicial, los empleados judiciales, funcionarios también, porque era para todos, eh,
vivimos, se trabaja, y lo digo con conocimiento también porque yo trabajé en varias dependencias judiciales, frente a situaciones muy difíciles, digamos. O sea, el trabajo del Poder Judicial es eh, estar frente a un montón de situaciones problemáticas de la sociedad, donde vos, si trabajás en una defensoría, tenés que recibir un montón de personas con un montón de situaciones complejas y difíciles, ¿no? Que las recepcionás permanentemente. Y de personas que a veces vienen con buen estado de ánimo, con mal estado de ánimo, con mucha angustia, con mucha desesperación, donde no solamente es escuchar esa necesidad, sino que la idea de dar respuesta desde el punto de vista judicial a esa necesidad. Y además de el exceso de trabajo frente a los plazos laborales. Si vos trabajás en una fiscalía, tal vez tenés que presenciar una cámara GESE y escuchar el relato de una chica que relata una situación de abuso, por ejemplo, de estar leyendo un expediente donde lees y lees textualmente cómo se dio una situación de violencia, trabajar en una oficina de violencia doméstica, trabajar en el cuerpo médico forense donde tenés que ir a buscar un cuerpo o sea, el trabajo de los empleados judiciales, que en algunos casos a veces hay como un prejuicio de, bueno, están cómodos, están suficientes, está permanentemente vinculado a situaciones de mucho sufrimiento, mucho dolor social, digamos, esa es la realidad, ¿no? Cada uno lo canaliza de acuerdo a su situación personal y demás, eh, y bueno, y por eso el tema de ver las áreas de trabajo, porque dentro de las preguntas que hacíamos ahí era justamente cuál era el estrés que se vive en eso, ¿no? Primero hablamos sobre el clima laboral percibido, la promoción de escucha y diálogo, al menos en esta parte del clima laboral, y la escucha es bastante positivo. Hay un número importante de personas que considera que es bueno el clima laboral y bueno, pero bueno, hay un 20%, sí, hay un porcentaje alto también entre las personas que consideran que es regular y que es malo y en algunos casos que es muy malo, digamos, ¿no? Pero que en su mayoría o el porcentaje más alto tiene que ver con aquellos que opinan que el clima laboral es bueno. Que existe una promoción de diálogo que es frecuente y respecto a los resultados al nivel de estrés laboral relacionado al trabajo, ahí sí evidenciamos que surge eh, como, como alto y muy alto eh, el nivel de estrés relacionado al trabajo. Que esto uno podía asociarlo a lo que le comentaba de las situaciones en las que uno se encuentra frente a su tarea laboral y por otro lado, a la acumulación de trabajo, de expedientes y a los plazos que se requiere para la respuesta de bueno, la respuesta como de los expedientes. Siempre los que trabajamos en el ámbito del Poder Judicial siempre decimos que estamos atrasados con un montón de cosas, ¿no? Y eso se evidencia al menos en esta encuesta, ¿no? Que se observa eh, se observa que hay una tensión media donde casi 200 personas opinaron, bueno, que hay un nivel de estrés, ¿no? Y predomina un estrés alto también, ¿no? Acá determinamos que, por ejemplo, el estrés alto predomina en los juzgados de instrucciones, en la defensoría, en la Cámara de Apelaciones, en las áreas técnicas de apoyo profesional. También está bueno haber distinguido y planteado esto porque tenemos que trabajar mucho en un clima laboral preventivo en determinadas áreas, digamos. Es muy distinto trabajar en un área de administración de sueldos en el Tribunal Superior de Justicia que trabajar en una defensoría. Y esto a la hora de hacer prevención lo tenemos que tener súper claro, digamos, ¿no? Para contener, para acompañar, para generar que el programa de prevención sea lo más efectivo, para generar espacio de diálogo, de escucha y demás, bien. Respecto
al tema de si han vivenciado maltrato, discriminación, violencia, bueno, es alto, o Muy sea, más de alto, la te iba a decir, persona ha vivenciado, ¿no? muy ¿Perdón? alto, ¿no? Es muy alto. Sí, Es muy alto y además es verdad que hay, han ocurrido también situaciones donde que esto es un trabajo que o evidentemente hay que hacerlo y es lo que más va a costar porque después de todo este diagnóstico, de todo este trabajo que hagamos, la idea es apuntar también a los funcionarios y magistrados porque muchos por ahí no están muy preparados para manejar grupos, claro. personas, digamos. Entonces, el Poder Judicial también muchas veces tiene una mirada muy rígida, muy estructurada, muy de poder y de una mirada muy asimétrica, digamos, ¿no? Con los cargos y demás. Y el que no sabe, de alguna manera, tener ciertas habilidades de liderazgo, aplica, si se quiere, el poder de un lugar que genera violencia. De hecho, bueno, han habido situaciones donde el gremio, donde han habido denuncias, donde han eh, incluso situaciones donde algunas personas han terminado con carpetas psiquiátricas y demás a partir de una situación de violencia en el entorno laboral. Entonces, bueno, esto está bueno también visibilizarlo, ¿no? Ujú. Eh, Esto también de que es alto el porcentaje de personas que mencionaron que su salud mental fue afectada por motivos laborales, ¿no? Eh, y bueno, y esto de que a veces me siento desbordado, hay un 31% de personas que trabajan en el Poder Judicial que se sienten desbordados, es el nivel de estrés. Digo, esto porque es importante, porque todos sabemos que cuando el estrés laboral, se sienten desbordados en el trabajo, cuando hay situaciones de violencia, el consumo aparece ahí, digamos, ¿no? Es un termina siendo un factor de riesgo el ámbito laboral y el consumo problemático, obviamente, ¿no? A través de, tal vez, no cocaína en algunos casos, sino de la automedicación de muchas personas, incluso sin receta, que eso también lo planteamos acá, que no lo vamos a mostrar porque si no es muy largo, pero que hay un consumo de psicofármacos con receta, con sin receta, eh, bueno, y algunas otras cositas más, por ejemplo, como el alcohol, ¿no? Eh, yo acá lo que hice en el gráfico fue comparar, porque hicimos la percepción de daño y la prevalencia de consumo a lo largo de la vida. Entonces, respecto, por ejemplo, al alcohol, hay una percepción de daño grave de un 60% que opina que el consumo de alcohol genera un daño. Eh, y hay un alto porcentaje de personas, eh, de más del 60% bueno, que consume alcohol, digamos, ¿no? Y hay un porcentaje que frecuenta el consumo de alcohol. Entonces, existe una percepción de riesgo sobre el alcohol que es un poquito alta en la percepción, pero en la práctica hay un consumo, ¿no? Como generalizado, digamos. Em, y después, bueno, respecto a otras sustancias, ¿no? El tabaco, por ejemplo, hay un consumo frecuente, consumo ocasional, y bueno, si ha consumido alguna vez, predomina ese consumo por sobre los que nunca consumieron tabaco, por ejemplo. Ahora, la percepción del consumo de tabaco, hay un 40% que considera que es grave el consumo de tabaco y hay un 28% que considera que es moderado, y hay un 14% que tiene una disminución en la percepción del riesgo del consumo del tabaco, digamos. Entonces, por ejemplo, uno dentro de algunos, dentro del programa de prevención, incluiremos el consumo de tabaco, por ejemplo, como una no sé, de las sustancias de las que hablaremos en algún momento respecto a concientizar sobre este uso bueno, de esta sustancia que es legal ya. Consumo de marihuana, hay un porcentaje de consumo, hay una percepción de daño grave, alta, digamos, más del 60% opina que nos genera, que genera un daño grave. Hay un porcentaje que no sabe, que no opina, digamos, también habla un poquito esto de, también venimos en una época donde hay una disminución en la percepción
de riesgo respecto al tema del consumo de cannabis. Eh, Mm. bueno, esto se evidencia también en el ámbito laboral y hay algunos que opinan que no generan ningún daño y hay otros, y hay un porcentaje mínimo también que opina que genera un daño leve. Nosotros también en esto incorporamos el tema de cuando hablamos de conductas adictivas, también incorporamos lo que es el juego de azar y las apuestas online, que son, bueno, estas nuevas adicciones y que las tenemos que tener presente porque son estas nuevas problemáticas que tenemos que seguir abordando, que van creciendo y que de alguna manera acá en el gráfico no puse el uso de redes sociales y demás, pero que también lo estudiamos y hay un alto porcentaje de uso de las redes sociales. En cuanto al tema de las apuestas online, se evidencia, bueno, que la percepción de daño, hay un 67% que considera que genera un daño grave, o sea, el daño que causan las apuestas online, el juego compulsivo eh, a través de Internet, digamos. Hay un solo por ciento que no sabe, que no opina, y después un daño leve. Bueno, es como que predomina sobre todo las personas que consideran que el daño es grave, digamos. Hay un consumo frecuente de algunos que empiezan con las apuestas, eh, que acá lo tenía como más o menos porcentaje, pero bueno, es como, eh, es como un porcentaje, a ver si lo tengo por acá, concretamente el tema del porcentaje de la prevalencia de los juegos, de las apuestas, digamos. Eh, ¿No está? Sí, habíamos dicho que, bueno, hay un 32% que nunca apostó, eh, hay un 14% que frecuenta, hay un 14% de los que opinaron que hacen un uso frecuente o que apuestan de forma virtual, y bueno, es suficiente como para entender el rasgo de vinculación. Yo pensaba en esto de la vinculación del estrés laboral y esta disponibilidad que hay de los dispositivos, ¿no? Por eso decimos que en estas nuevas adicciones los dispositivos, bueno, están más al alcance de la mano. Entonces, todo tipo de consumo problemático, cuando el nivel de estrés laboral es mayor la probabilidad de terminar en un consumo, que tal vez no sea una sustancia, sino que termina siendo un objeto que se convierte en adictivo, como el uso de las redes sociales, el uso de las apuestas Claro, un compulsivas. comportamiento, el comportamiento. Eso, Sí. tal cual. Bueno, por último, el tema de los resultados, habíamos preguntado si necesitas de ayuda o si alguien en tu entorno laboral pidió ayuda. Eh, Muchos pusieron que sí, que alguien de mi entorno laboral pidió ayuda. Eh, Eso es 410 personas opinaron que no consideraban la ayuda, pero hay un porcentaje de 63 personas, por ejemplo, que dijeron de que hay personas en el ámbito laboral que estaban precisando ayuda, digamos. Eh, otro dato que era importante también era si conocen organizaciones en la temática, si saben dónde acudir frente a alguna situación vinculada al consumo problemático, a una situación de salud mental. Y bueno, la mayoría hay una parte significativa que conoce dónde pedir ayuda, pero hay también, por ejemplo, hay 170 personas que opinaron que sí saben, pero hay 160 personas que no saben dónde recurrir, digamos, ¿no? Y el no, Y hay no saber o no estar seguro te une, te hace un porcentaje alto de desconocimiento. exactamente. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, que también está implementado dentro del protocolo, del asesoramiento y demás, obviamente tenemos que hacer una red de recursos en toda la provincia donde todos tengan conocimiento de dónde recurrir frente a determinada situación, ¿no? Ese es un poco
el desafío y las líneas de acción para trabajar, ¿no? Por eso decimos que estamos como en una etapa de diagnóstico. Claro. Los hallazgos principales, eh, decíamos que fue eso, ¿no? El clima de escucha, ¿sí? Que predomina una valoración positiva del clima y de práctica de escucha, pero no obstante, intermitencias que requieren un trabajo focalizado con los referentes, con las jefaturas y demás, digamos, ¿no? Si bien hay un buen clima, hay que trabajar con los que están a cargo de las dependencias. Respecto al estrés y la salud laboral, se observa un estrés eh, medio y medio alto, la salud mental vinculado a determinados ámbitos laborales, la necesidad de soporte emocional, de mejora organizacional en las áreas de mayor demanda, que surgían los juzgados de instrucción, las defensorías públicas, las áreas técnicas, por ejemplo, que tienen que ver con aquellos que se encargan de hacer pericias judiciales y demás. Eh, otro aspecto que habíamos preguntado, que no lo mostramos, el tema del autocuidado, le preguntamos, bueno, si existe un autocuidado, esto significa si van al médico, si hacen deporte, si hacen actividad física y demás, que era una de las preguntas. Eh, Había una importante personal que no sostiene hábitos de autocuidado, digamos, ¿no? Eh, Nos pasa también por una cuestión del clima. Nosotros tenemos un clima muy frío, vivimos mucho en el encierro, no hay mucha actividad física, no hay mucha vida social, no hay esto de ir a la plaza, de caminar. Entonces hay mucha vida que lo que provoca muchas veces, haciendo una interpretación, es como un alto consumo, ¿no? El encierro genera mayor consumo, ¿no? Hay mucha cuestión a veces bueno, de estar muy detenido, muy parado, digamos, ¿no? Todo el tiempo, solamente ir a trabajar, volver, no se camina, el auto se deja en la puerta de la casa, se deja en la puerta del trabajo, bueno, mucho encierro, digamos, ¿no? En determinados épocas del año, que son las más difíciles, que son las de invierno, empieza a oscurecer a las casi 5 de la tarde y amanece a las 10 de la mañana. Entonces tenemos muchas horas sin luz y el que entra a trabajar al Poder Judicial entra a las 7 de la mañana, se nos levantamos toda oscura y vemos el sol, si tenemos suerte, a las 10 de la mañana, digamos, ¿no? Y ya a las 5 de la tarde estamos entrando en la oscuridad. Entonces son las 6 de la tarde y sentí que se terminó el día, digamos, ¿no? Y son las 6 de la tarde. Digo, esta situación afecta también, y también afecta, que no lo preguntamos, pero que más o menos lo presumimos, que muchas de las personas, empleados judiciales, en su mayoría abogados, no son, provienen de otras provincias, digamos, ¿no? Por una cuestión laboral, por la oferta laboral en algún momento en esta provincia, hay mucha inmigración, ¿no? Entonces, tengo muchas personas que vienen de otras partes con otras modos, con otras formas, que padecen mucho, no solo el clima a veces frío, sino las condiciones estas que decíamos de la oscuridad, del encierro y bueno, de aspectos que también tienen que ver con la vida social, digamos, ¿no? De muchas veces todo esto afecta a la situación digamos, la situación de la salud mental y son factores de riesgo para los consumos problemáticos. Em, bueno, para ya ir terminando, nosotros hicimos esta encuesta, hicimos la presentación, yo la próxima semana empiezo a recorrer la provincia, voy a estar en las dependencias judiciales de la circunscripción de zona norte, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Pico Trucado, Las Heras, todo, digo, son casi a 1000 kilómetros de acá de Gallegos. Voy a estar un día en cada una de las localidades, visitando un poco la dependencia, escuchando un poco, y vamos a generar jornadas de sensibilización en salud mental y consumos problemáticos. En esas jornadas vamos a compartir un poco lo que surgió de la encuesta, vamos a compartir un poco lo del protocolo, pero vamos a hacer un trabajo taller donde vamos a trabajar fundamentalmente aquellos factores de riesgo de protección, ¿no? Para seguir ampliando este diagnóstico, para implementar un plan de acción a partir del año que viene, por un plazo, ponele, de 3 años, donde nos enfoquemos y después esto lo podamos evaluar a partir de un diagnóstico que es participativo, ¿no? A través
la encuesta, a través de la escucha, a través de las situaciones de intervenciones y a través de estos encuentros, que la idea es hacerlo en todas las dependencias, en todas las localidades del Poder Judicial de la provincia, eh, y bueno, con todos los empleados del Poder Judicial, y en particular con este diagnóstico que la Asociación de Magistrados nos pidieron hacer una capacitación para ellos, pero bueno, ya con algunos elementos que también nos orienten a decir, bueno, eh, qué es lo que también esperamos, ¿no? De los que están a cargo de las dependencias judiciales para eh, generar un clima preventivo, laboral preventivo, ¿no? Y, bueno, un poco caminar con esto y que el área o el acompañamiento tiene que ver justamente con esto, con acompañar la vida, saber de que la mirada no es controladora, que la mirada no es condenatoria, sino que es como apostar por la vida, ¿no? Que es, eh, yo siempre digo, ¿no? Sobre todo en temas de los consumos problemáticos, eh, no es que no me importe, pero yo digo, lo importante, o sea, lo más importante no es que pierda el laburo, lo más importante es que pierda la vida, digamos, o sea, entonces hay que defender y cuidar la vida. El trabajo es un ordenador, ¿no? Y te ayuda a un montón de cosas. También es lo que te permite tener un límite con determinadas situaciones. Eh, Así que bueno, es un poquito, nada, la tarea que me toca hacer. Así que muchas gracias. Y perdón, Laura, te dejo y te la- No, gracias a vos. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta que le quieran hacer. Yo creo que fue súper claro ver, me parece que esto del ejemplo de la territorialidad que nos saca de la intención, ¿no? Porque la teoría, cuando damos teoría y te están poniendo un dedito así de felicitación, digo que la teoría de alguna manera invita a que lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer, la territorialidad y este ejemplo me parece como que hay que tener tantos factores, esto que contaba, ¿no? El lugar donde se va a llevar adelante, los factores de riesgo propios, no solo del ámbito del trabajo, de la comunidad, ¿no? Esto que decimos como tan importante este mapeo, me parece que está muy bien pensado esta recorrida que vas a hacer, que es tan importante como para seguir armando ese entramado, ¿no? Que esto es lo que yo siento y me queda un poco a mí, hablo en primera persona porque, bueno, a mí me pasó dentro de la Universidad de Buenos Aires, es mucho más desmembrada, digo, cuesta mucho a veces hacer esto, ¿no? La conexión de la demanda de la compañera, ¿no? De María Eugenia, que lo planteó claramente, y hay un espacio que está consolidado hace tantísimos años, que tuvo como en un principio mucho compromiso del sindicato, ¿no? De lo que yo decía, del personal no docente de la universidad, que se vinieron a capacitar, que armamos el dispositivo y tenía como una visibilización mucho mayor, ¿no? La importancia de que estos dispositivos continúen en el tiempo, ¿no? Activarlos, la gente circula, va, viene, ¿no? Y que ese dispositivo tenga visibilidad. Me parece que la tenés fácil, más fácil en algún punto que la cantidad de gente es menor de la que yo estoy hablando en términos, ¿no? De trabajadores de la universidad y que eso es una para poner a favor, pero me parece que bueno, que ver la importancia de todos los aspectos que hay que tener en cuenta en la territorialidad, que es bajar a la tierra las buenas intenciones, ¿no? Ah, Sí, además yo creo que uno, o sea, trata de ver estas cosas que uno tiene a favor, digamos, ¿no? Esto de que es algo también institucionalizado, institucional, digamos, que no es esto que decíamos, este encuentro del tribunal, el gremio, bueno, un poco todo esto que te permite llegar al territorio, pero además la búsqueda del territorio, la búsqueda de la escucha, de percibir qué opinan, cómo se sienten, qué es lo que quieren que se vaya mejorando, un poco esto, y dentro de esa escucha siempre ir pensando estrategias de intervención, digamos, ¿no? Permanentemente, esto de armar una red de recursos, de tener contactos, de vincularse. Yo, por ejemplo, en la práctica
Eh, Mira, yo siempre digo que las redes son estas redes subjetivas que uno va armando, ¿no? En esto de decir, mira, tengo una persona que está, no sé, en una localidad no sé, a 300 kilómetros de Río Gallegos, y tal vez yo tengo una red armada con, no sé, alguien que trabaja en el hospital de esa localidad. Entonces lo llamo, le digo, mirá, ¿tenés algún psicólogo y demás? O sea, siempre respetando la confidencialidad. Y tal vez no tengo que hablar con el director del hospital. No sé si me explico. Digo, en esta red subjetiva, también que se da en estos lugares, digamos, uno trata de hacerlo como más operativo también todo, ¿no? De esta idea de armar estas redes subjetivas, también con referentes fuertes. Me pasa con la obra social. Hoy logramos intervenir con la obra social en dos casos particulares que eso no hubiese existido antes, digamos, pero fue a través de sentarse, armar una reunión y tener el contacto, y tenés el número de teléfono, llamar a esa persona, le explicás la situación y te lo resuelve. Yo diría hasta porque ya el vínculo es amigable, digamos, ¿no? En esto de ustedes tienen los recursos, nosotros tenemos la necesidad puntualmente en este, y lo hacemos lo más amigable. Cualquier otro diría, bueno, presentemos un recurso de amparo para que le dé una cobertura y la idea no es esa. La idea es decir, bueno, articulemos, coordinemos, que de pronto genera esto de potenciar los vínculos, el diálogo, es un poquito esto, ¿no? Como decíamos, como artesanalmente, digamos. Me encantó, la verdad que te agradezco porque muy detallada la experiencia, así que agradecerte yo desde mí. Si, si no hay preguntas, bueno, y les agradezco a los chicos, les mando, ya saben que paciencia, les mando el PPT, les voy a compartir el videíto que compartió el compañero para difundir. Y cuando se termina de cargar la clase, les mando la clase para aquellos que no pudieron escucharla completa, que ha sido recontra interesante. Héctor, agradecerte muchísimo tu tiempo, y todo el pormenor y el detalle de tu experiencia. Mis mejores deseos para que esto continúe y que cada vez más haya más gente a nivel nacional que replique. Al resto los veo la semana que viene, que vamos a hacer un tallercito para que vean cómo se puede implementar desde muchos lugares el trabajo de la prevención y de la prevención en familia. Vamos a hacer el tallercito de escuela para familias, así que se vienen todos preparados para participar, para que no sea una clase oral solamente mía. ¿Dale? Bueno, acá los Muchas chicos, gracias, bueno, Héctor. chicos, porque ahí me hablan en Héctor, el mil chat. gracias. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, Gracias. gracias Héctor por tu A presencia, disposición, ¿eh? ¿eh? Y nos vemos a Muchas gracias. todos el martes que viene. Sean puntuales, Nos sean vemos. puntuales. Nos vemos. Chao, Héctor, Chau, gracias. chau. Chao, Gracias. chicos. Hasta la próxima. Chao.